Tiempo, por tanto, de tomar el pulso del mercado y a esta hora recibimos a Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Diego, muy buenos días. Hola, muy buenas, encantado. Gracias por estar con nosotros y antes de nada, como siempre, esa fotografía, ¿cómo tomas el pulso del mercado en estos momentos? Bueno, pues semana un poco atípica, volvemos después de la festividad de Wall Street del día de ayer. Tuvimos una sesión ligeramente a la baja en Europa, quizás un poco también pues por toda esa incertidumbre electoral y política que azota a España, también, o sea, Francia, perdón. También los comentarios o esa reprimenda de la Unión Europea a países como Francia e Italia, que al final no deja de ser la segunda y tercera mayor economía de la región. Pero bueno, en el día de hoy, de momento, lo que llevamos de jornada de sesión diaria, pues Europa está recuperando terreno después de la corrección de ayer y los futuros americanos también vienen con bastante fortaleza y con Nvidia a la cabeza, como comentabas. De Nvidia, que se posicionaba como ese valor estrella del mercado, mirando precisamente a esos gigantes tecnológicos, a estos niveles a los que se ha llegado con ese gran, realmente más de una cuarta parte, ¿no?, de ese movimiento de máximos en el SP500, por esos magníficos, por esa IA. No sé hasta qué punto, cómo enfocáis la lectura de esta temática, que más que una temática es un torbellino. Bueno, pues a ver, está ahí el comentario de burbuja, no burbuja. Últimamente están saliendo más semejanzas, ya no con el pico de la burbuja.com, sino con el año 1995. Por eso de que creo que llevamos 31 nuevos máximos históricos en el S&P 500, el año 1995 también tuvo, creo que fueron 77 nuevos máximos históricos en todo el año. Por ese tema del soft landing, 1995 fue la última ocasión en la que ocurrió ese soft landing. Bueno, pues lo cierto es que si estamos en 1995 o si estamos al inicio de la burbuja, que no lo sé, no quiero perderme esos años hasta 1999, ¿no? Me gustaría sacar ese rendimiento al mercado. Yo lo que tengo claro es una cosa y es no dar la espalda a los magníficos. Sí que veo en estos momentos oportunidad, sobre todo tirando a pequeñas compañías o tirando incluso al índice equiponderado, pero no les daría la espalda del todo a estos magníficos porque estamos viendo que son los que lideran el mercado y lideran el mercado por algo. Al final manejo datos hasta febrero del año 2024, pero rendimiento anualizado desde 2019 hasta febrero de 2024, el retorno de estos 7 magníficos era un 28%, de ese 28% un 21% se debía al crecimiento de los ingresos, que es lo que respalda prácticamente en la totalidad este movimiento, un 6% a esa expansión de los márgenes y tan solo un 1% a la expansión del múltiplo. Por tanto, es el crecimiento de los ingresos, ese, por ejemplo, en Nvidia, toda esta expansión de los márgenes que cotiza como si tuviera un monopolio, porque en estos momentos prácticamente lo tiene, a lo que hay que prestar atención. En el momento que ese crecimiento de los ingresos falle, en el momento que los márgenes de Nvidia comiencen a corregir, pues debido a la llegada de más competencia en este campo de la inteligencia artificial, ahí yo creo que es cuando realmente pueden corregir estos magníficos, ¿no? Más allá del mercado americano, aquí en la vieja Europa, hoy hemos conocido realmente el boletín económico del Banco Central Europeo. Era el primero entre los grandes en recortar los tipos de interés. Por cierto, veremos en un rato lo que pasa con el de Inglaterra. Pero en ese boletín lo que está señalando es como de alguna manera va a seguir la lucha contra la inflación y cómo los riesgos para el crecimiento están equilibrados. Con el momento que se está viviendo y las decisiones en política monetaria a la hora de mirar a Europa, la lectura que hacéis a la hora de invertir, de buscar oportunidades aquí, ¿cuál es vuestra visión? Pues lo cierto es que al final los mercados europeos cada vez tienen menos peso en el mercado global. La tendencia europea económica tampoco es muy positiva. Ya vemos el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto que tiene en los últimos años, sumado a la inflación, sumado también quizás a unas regulaciones que no fomentan mucho esa innovación, ese crecimiento tecnológico que, por ejemplo, sí que ocurre pues en otras regiones como Estados Unidos
y China. Y yo por ese lado sí que es cierto que mantengo un poco al margen de Europa. Evidentemente hay grandes oportunidades, pues sobre todo si cogemos la parte de lujo, pues serían un poco, de hecho hubo un tiempo durante los últimos meses que se llamaban como los magníficos europeos, ¿no? También tenemos por ahí a Novo Nordisk, tenemos compañías que pueden hacerlo bien o que lo están haciendo muy bien, pero sí que es cierto que si rotamos hacia dónde está la innovación, el desarrollo, tenemos que irnos al sector tecnológico que está en Estados Unidos. Además, yo creo que uno de los puntos fuertes de Europa, sobre todo, es la banca y bueno, pues ante un ciclo de bajadas de tipos, pues sí que es cierto que también se pueden ver perjudicados estos beneficios de los bancos y ahí pues habría que rotar un poco hacia otros sectores y en este caso otras regiones geográficas que creo que tienen mayor potencial. Precisamente estamos a punto de conocer la decisión del Banco de Inglaterra. La FED ha dejado ese recorte de tipos, lo ha reducido de 3-1, el BCE enfriando lo que podrían ser los próximos movimientos. No sé qué escenario de política monetaria barajáis y sobre todo cómo impacta a la hora de elaborar esa estrategia. Hay que orientarla a un contexto de recortes de tipos que están a punto de llegar pero que no terminan de asentarse. Bueno, Suiza lleva 2, pero bueno, por mirar al BCE, a la FED y al Banco de Inglaterra. Bueno, pues como dices, al final llevamos prácticamente todo el año, porque recordemos que a principios de año, finales del año pasado, se estaban descontando 6, 7 bajadas de tipos en Estados Unidos, si hablamos de la Reserva Federal. En este momento estamos en junio y todavía no ha habido ninguna bajada de tipos y se espera que para julio en la Reserva Federal no haya bajada de tipos, sino que se espera para septiembre. Entonces hemos visto, por ejemplo, muchos vaivenes en las pequeñas compañías, que se supone que son un poco las que más beneficiadas se pueden ver de estas bajadas de tipos. Sectores como por ejemplo real estate, pues hemos visto cómo han tenido grandes vaivenes durante el año hasta que por fin se confirme estas bajadas de tipos, ¿no? Por ejemplo, también en ETFs o en índices de los bonos, por ejemplo el ETF TLT de bonos de referencia del Tesoro americano a 20 años, pues estamos viendo cómo ha tenido muchos vaivenes durante el año, lo que complica un poco sobre todo esa estrategia de posicionarte de cara a bajadas de tipos. Creo que están ya las bajadas de tipos más cerca de lo que podían estarlo a principios de año y bueno, pues creo que en el momento que se den esas confirmaciones que ya se están dando con los datos de inflación, porque creo que ese es el punto más importante junto con los datos de empleo. Por ejemplo, hoy, el día de hoy conoceremos petición semanas de subsidio y ya llevamos unos cuantos datos que muestran ciertas debilidades, además de datos de inflación que realmente ofrecen esa confianza. Ahí es cuando, bueno, pues por fin se podrá posicionar en estos sectores, en estos activos que realmente se beneficiarían de esas bajadas de tipos. Y hoy también tenemos, como bien has dicho, ahora en unos minutos, el Banco de Inglaterra, que se espera que mantenga los tipos de interés, que los últimos datos de inflación, pese a que, bueno, haya mucho titular ahí de que se ha logrado el objetivo del 2%, no, ni mucho menos se ha logrado el objetivo del 2%, es una tasa interanual que ha marcado el 2%, pero está comparada con datos de 2023 generales superiores al 8%, subyacentes superiores al 7%. La inflación, desde mi punto de vista, la inflación en Reino Unido se va a estabilizar más bien por encima de lo que está estabilizada, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya llevamos 11, 12 datos entre el 3 y el 3,8 o 4%, por ejemplo, en España. Y yo creo que la situación en Reino Unido es incluso con respecto a la inflación peor que en Estados Unidos o en la región de la eurozona. Pues muchísimas gracias, Diego Puertas, una vez más por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, un placer.